tardan hasta 30 años en curarse. Entonces nosotros decimos, no, pues no se curan. Pero los demás alimentos sí, ¿eh? Los demás alimentos sí, por alguna circunstancia, como comparten diferentes epítopes, diferentes determinantes antigénicos con otros alimentos, como quien dice, se van sensibilizando al estar tomando otros alimentos y no tengan una reacción, que presente una reacción clínica establecida, como son ronchas, dificultad, anafilaxia, en el caso máximo de nuestro paciente. Vaya, ¿qué les estoy diciendo? Que la mayoría de todos los alimentos que no son los que yo les acabo de nombrar, se quitan las manifestaciones clínicas. Como quien dice, podemos decir que sí se curan. Sí, inclusive a los pacientes que son muy alérgicos al huevo, a a la leche, llega un momento en que por algunas circunstancias disminuye o se quita completamente desde el punto de vista clínico, pero los que les acabo de nombrar no, ¿eh? Esos sí se quitan, pero tardan hasta 30 años en quitarse. Entonces, generalmente decimos que no se curan, porque a veces uno ni vive ni 30 años más. Entonces, decimos que no se curan, pero la mayoría de los alimentos que yo les dije, que son la mayoría, se quitan al tercer o cuarto año, ¿eh? Así es que nomás los que no se les vaya a olvidar, nomás los que los acabo de decir, esos tardan mucho en quitarse los datos clínicos. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que los pacientes le van a preguntar a ustedes que si se, que si se alivian, que si se van a curar. Entonces, ustedes les tienen que decir de los alimentos que les acabo de nombrar, son los que es muy difícil que se curen. Los demás sí, sí se les quitan. ¿Cuánto tardan? A veces hasta 3 años, pero sí se alivian. 3 años o 4 años. Entonces, ¿qué promedio? Ustedes digan que dentro de 3 años se pueden quitar. Miren, hay un paciente, les platico de un paciente, de un caso clínico, paciente de 35 años de edad, piloto, aviador, piloto, sin antecedentes más que de rinitis y de asma. No ninguna otra patología importante para el padecimiento actual. Alérgico al arroz. Grave se ponía con el arroz. Casi le daba anafilaxia con el arroz. Nada más con el arroz, no con ningún otro alimento. Eso fue desde que era niño, este piloto. Tardaron desde los 4 o 5 años, se dio cuenta su mamá que se ponía muy grave con el arroz. Así, no había otro alimento grave, anafilaxia. Entonces dejó de tomarlo y todo, se cuidaba mucho el señor y le gustaba mucho el arroz. Siempre fue muy estricto en su dieta, nada que se pareciera al arroz o que compartiera algunos alimentos con el arroz. Y pasaron como 20 años sin que tomara nada. Entonces, él se arriesgó y empezó a comer poquito. Y aquí no saben que no le pasó ya nada. Él estuvo yendo, su mamá era o sea, su papá y su familia era de dinero, estuvieron de poder económico fuerte. Lo llevaron a Estados Unidos hace muchos años para que le hicieran pruebas y total era alérgico, no le pudieron hacer nada a los gringos. Le dijeron, no, pues no, deje de comer el arroz. ¿Y qué es lo que pasó? Pasaron más de 20 años y este muchacho, este señor joven, ya puede, ya come arroz, pero fue muy estricto durante más de 20 años. Entonces, por eso decimos nosotros que la alergia a los alimentos para a pacientes que les dan anafilaxia, ustedes les tienen que decir que nunca se curan. Los que son alérgicos, por ejemplo, al cacahuate, a los mariscos y a los frutos secos, se ponen muy graves, pueden les dar anafilaxia y morir. Entonces ustedes díganle que eso no se va a curar, no se van a curar nunca. Pero los otros pacientes, por ejemplo, ahorita los cereales, en este caso el arroz, el paciente se curó. Entonces es lo que dice la literatura. Si ustedes comienzan a revisar la literatura, los demás alimentos sí se curan, menos los que les acabo de nombrar, esos no, ni les digan. Si alguien es paciente, un paciente que tengan ustedes
y es alérgico al camarón, así comprobado bien, que se lo den crudo, cocido, como quieran, se los dar ustedes. Y se pone muy grave, ese ni le digan que ya ande usando el camarón o el pescado, porque un día de estos va a tener un choque anafiláctico muy grave y no va a salir, porque sí lo podemos sacar, si cuando veamos anafilaxia, ustedes se van a dar cuenta de que sí podemos salvar la vida a un paciente si nosotros hacemos las maniobras y les damos el medicamento y primero si hacemos el diagnóstico bien preciso de que es anafilaxia, según los datos clínicos que tengamos a la mano y que nosotros ya vamos a saber cuando estemos bien entrenados, ya que veamos Bueno, el tema de anafilaxia. Y después los medicamentos que se utilizan. Sí, oiga. entonces, eh, los medicamentos que se utilizan. ¿Cómo? eh, eso es lo que vamos a ver. Ah, ok. Seguimos, Ya seguimos. continúo. Ok. Bueno, las alergias alimentarias son más frecuentes en los primeros años de vida y en específico la alergia a la leche de vaca, el huevo de gallina, la soya, trigo, cacahuates, frutos secos, pescado y mariscos causan más del 90% de los casos de alergia alimentaria en niños. Y esto es porque estos alimentos tienen contenidos altos en proteínas y se introducen en etapas tempranas de la vida. La mayoría de las alergias a la leche de vaca, huevos, soya y trigo, como ha mencionado el doctor, se curan con la edad, mientras que la mayoría de las de cacahuate, nueces, semillas y mariscos van a persistir hasta la edad adulta. Las reacciones adversas a los aditivos alimentarios afectan al 0,5 a 1% de los niños, en especial a los que presentan trastornos atópicos, ya que estos tienen una mayor prevalencia de alergia alimentaria. Alrededor del 35% de los niños con dermatitis atópica moderada o grave tienen alergias alimentarias mediadas por IgE y muchos de ellos presentan síntomas cutáneos provocados por la ingestión del alérgeno del alimento y alrededor del 6% de los niños asmáticos refieren haber tenido sibilancias inducidas por alimentos. Y en el 50% de los niños con esofagitis eosinofílica, la enfermedad responde a los alimentos, es decir, que los síntomas mejoran o se resuelven cuando se elimina el alimento que desencadena pues esta alergia. Miren, fíjense, es tan importante hacer el diagnóstico, si no le cambies, hacer el diagnóstico de alergia en los niños. Les pongo un ejemplo, la leche, en un lactante. Imagínense si ustedes no hacen el diagnóstico correcto de alergia a la leche. ¿Qué es lo que pasa? Van a desnutrir a un niño. Pues es su vida la leche. Le ayuda al crecimiento y desarrollo de su cuerpo, de su organismo. Sin embargo, puede ser que tenga intolerancia, puede ser que tenga otra patología de la leche, que no la tolere. Y nosotros lo estamos catalogando como alérgico a la leche. El paciente que es alérgico a la leche es alérgico. IgE positiva, prueba cutánea positiva, fijación de complemento, precipitinas y, y eosinofilia, toda la carga de estudio que se utiliza para hacer el diagnóstico, marcadores de la inflamación salen positivos. En paciente que es intolerancia, que tiene intolerancia o que tiene otra patología relacionada con la leche que no sea alergia, ninguno de los marcadores sale positivo. Entonces, fíjense en la importancia ustedes de hacer el diagnóstico preciso y bien hecho de alergia a la leche o a cualquier alimento. Ahorita nos estamos clavando con la leche porque en el crecimiento y desarrollo del niño, pues es fundamental. No nos podemos equivocar nosotros al hacer el diagnóstico de alergia a la leche. Entonces, le damos a lo mejor menos importancia a los demás alimentos, pero al final de cuentas tenemos que hacer bien el diagnóstico de alergia a los alimentos, bien hecho, ¿por qué? Porque es parte fundamental. Hay gente que no más come huevos y si le decimos que es alérgico al huevo, a lo mejor no es alergia. Entonces, lo que quiero es que me entiendan la importancia que tiene de hacer el diagnóstico, cómo hacerlo, qué elementos tenemos de laboratorio, qué datos clínicos nos va a presentar nuestro paciente que sea alérgico,
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene? ¿Qué elementos de laboratorio vamos a utilizar nosotros para comprobar que efectivamente se trata de una alergia a algún alimento? Sí, no podemos nosotros, hay mucha gente que se equivoca y dice que es alergia a la leche y en realidad no es alergia, es intolerancia, nomás le buscan otro tipo de leche y la tolera y vámonos. Y ese no, el paciente que es alérgico a la leche le cambian hasta de cualquier tipo de leche y sale positivo. Tiene que ser otro tipo de leche desnaturalizada. Ese tipo de leche es carísima porque está desnaturalizada. Está, vaya, la hacen en aminoácidos, pues, en puros pedacitos para no presentar el epítope que le es alérgico a la leche, entonces no presenta la reacción inmunológica y es carísima esa cada lata, pero pues es la única forma de entrarle, ¿no? No hay otra forma. Entonces todo eso es igual, hay que tomarla la importancia a todos. Mira, precisamente esos que estás poniendo, el huevo, la leche, los frutos secos, cacahuate, eso, y pescados y mariscos son los que se ponen más graves, los pacientes, ¿eh? Gravísimos se ponen con esos alimentos. Fíjate, y curiosamente esos alimentos los usamos a diario los estamos utilizando casi todos, todos los utilizamos. Directamente pónganle que no el huevo, hay gente que ni le gusta el huevo, pero el pan lo trae, el pan, la mayoría del pan ese, el bolillo, lo están utilizando. Uy, vieran la cantidad de huevo que le ponen al bolillo. Le ponen una gran cantidad de huevo, mucho huevo. Entonces, fíjense, y los pacientes que son alérgicos al huevo comen pan y se ponen muy mal. Y van a decir, no, pues si no he comido, se me hace que no es el huevo, pues estoy comiendo pan. Lo que pasa es que hay que saber con qué se elaboran los demás alimentos. Los demás alimentos, las pastas. Las pastas también le ponen huevo, algunas pastas. Entonces, dice, yo no estoy comiendo huevos, sí, lo que pasa es que está comiendo pastas y a la pasta le ponen mucho huevo para la elaboración de la pasta. Entonces, todo eso tenemos que saber con qué ingredientes están elaborando. Y como cada vez utilizamos más alimentos rápidos por la forma en que trabajamos y que estamos trabajando todo el día, entonces no tenemos chance más que ir a las comidas rápidas y esos comidas rápidas traen muchos conservantes y preservadores y están muy mezclados muchos alimentos y eso nos causa unas reacciones a veces muy graves. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner base? Uno, saber la importancia de estudiar alergia a alimentos. Tenemos que sabérnosla bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, manifestaciones clínicas y qué aparatos, qué sistemas se van a dañar, cómo nos los van a presentar, qué exámenes de laboratorio tengo yo como médico para saber y hacer. Esto se trata de diagnóstico de alergia a la leche, es esto: prueba cutánea positiva, eosinofilia, IgE total, IgE específica para leche positiva, fijación de complemento positiva, todo IgG, IgM para leche positiva. Todo eso tienen que saber ustedes. ¿Qué tenemos? ¿Qué arsenal tenemos de laboratorio en nuestra ciudad o donde estemos para hacer el diagnóstico de alergia a la leche? Puede ser que no tengamos todos esos elementos y estemos haciendo el servicio social, pero sí quiero que los datos clínicos se los lleven bien establecidos, las manifestaciones clínicas que tiene un niño de alergia a la leche, no de intolerancia, que se parecen mucho, no, alergia a la leche. Entonces, ahora sí seguimos. Y en cuanto a la alergia alimentaria en adultos, pues esta es menos frecuente que en niños. Entre las personas alérgicas al polen, el 74% refiere síntomas, la mayoría pues van a ser síntomas orales y estos van a ser debidos a alimentos que se encuentran relacionados con el polen, como son frutas y verduras. Hablando ahora de la historia natural de la alergia alimentaria, pues la prevalencia y la hipersensibilidad alimentaria es máxima en los primeros años de vida. Sin embargo, la mayoría de los niños pequeños se curan de su hipersensibilidad, es decir, desarrollan tolerancia. Y esto es en algunos años, pero la mayoría de los casos de alergia a cacahuate, frutos secos y mariscos, pues continúa, como se ha venido Ándale, mencionando. exactamente, muy bien, continúa y a veces para toda la vida.
aquí. La mayoría de los niños se curan de la alergia alimentaria a leche de vaca y los que tienen un fenotipo más leve de la alergia a esta leche se vuelven tolerantes en la edad escolar. Y a semejanza de esto, de la leche, el 66% de los niños alérgicos al huevo también van a desarrollar tolerancia alrededor de los 5 años de edad. Y la concentración más alta de IgE también frente al huevo, la presencia de otra enfermedad atópica y la existencia de otra alergia alimentaria van a tener una relación significativa con la persistencia de la alergia al huevo. Alrededor del 20% de los niños con alergia al cacahuate y 9% de los niños con alergia a los frutos secos van a desarrollar tolerancia a estos alimentos con la edad. Y a diferencia de la alergia a la leche y al huevo, la alergia al cacahuate en ocasiones tiende a recidivar en los niños que parecen haberse curado. Y el riesgo de recidiva es alrededor del 10% en los niños que rechazan comer cacahuates de forma habitual en comparación de los niños en los que lo comen con cierta frecuencia, pues estos no tienen tanta recidiva. Y pues es importante mencionar esta posibilidad de recidiva alergia al cacahuate antes de que se realice la prueba oral de alimentos y también indicarles a los pacientes que coman cacahuates con poca frecuencia después de un resultado negativo en esta provocación. Y es importante que los pacientes lleven consigo epinefrina durante varios meses después de un resultado negativo hasta que el paciente haya mostrado su tolerancia a múltiples ingestiones de cacahuates y de alimentos que tengan pues cacahuate. Y en cuanto a la historia natural de la alergia de las semillas, pescado y mariscos, pues es similar a la de los frutos secos. Aunque los niños pequeños tienen más probabilidades de curación a sus alergias alimentarias, también los niños mayores y los adultos pueden perder su reactividad si se identifica el alérgeno alimentario responsable y se elimina de la dieta. En muchos niños la alergia alimentaria coexiste con otras afecciones atópicas como son la dermatitis atópica, el asma y la rinitis alérgica. Entonces, las personas con alergia alimentaria previa o actual se consideran de alto riesgo de presentar asma y alergia ambiental. Bueno, ahora hablando de la patogenia y etiología, el tracto gastrointestinal procesa los alimentos ingeridos de forma de que estos puedan absorberse y utilizarse para la obtención de energía y el crecimiento celular. Esto requiere que el sistema inmunitario intestinal distinga entre las proteínas extrañas que puedan perjudicar y las que son inocuas. Varios factores inmunológicos y no inmunológicos pueden destruir los antígenos o bloquear su entrada al cuerpo. Sin embargo, la inmadurez del desarrollo de estos mecanismos en los lactantes reduce la eficacia de sus barreras mucosas y es probable que esto desempeñe un papel fundamental en la mayor prevalencia de infecciones gastrointestinales y de alergia alimentaria que se observan en los primeros años de vida. Y aquí se muestra esta tabla en la cual nos muestra cuáles son las barreras gastrointestinales frente a los antígenos alimentarios y la predisposición a la alergia alimentaria en los niños recién nacidos y lactantes. Se muestra aquí las barreras inmunológicas, que son los que tenemos dos grupos, los que bloquean la penetración de antígenos ingeridos y los que eliminan los antígenos que atraviesan la barrera gastrointestinal. En los primeros, en los que bloquean la penetración, están las IgA específicas del antígeno en la luz intestinal, pero en la predisposición a la alergia en los recién nacidos vemos que estos carecen de IgA e IgM en las secreciones exócrinas, que también la IgA salivar está ausente al nacer y su concentración va a permanecer baja durante los primeros meses de vida. Entre los que eliminan los antígenos tenemos también las IgA e Ig séricas específicas de antígeno y el sistema retículo endotelial. También vemos que la predisposición se da porque el sistema inmunitario humoral está inmaduro en los lactantes y en los recién nacidos y también las concentraciones bajas de estos anticuerpos. También se encuentran con barreras fisiológicas, que son la degradación de los antígenos ingeridos por ácidos, pepsinas gástricas, enzimas pancreáticas, intestinales y la actividad lisosómica de las células epiteliales intestinales, y también los que bloquean la penetración de antígenos ingeridos, como es la capa mucosa intestinal, la composición de la membrana de las microbiosidades y el peristaltismo intestinal. Y pues la predisposición es que hay una producción basal baja de ácido durante los primeros meses de vida y hay una inmadurez de la actividad proteolítica intestinal, que esto es hasta los 2 años. Y también que las microvellosidades intestinales
son inmaduras en los lactantes y esto va a alterar la unión y el transporte de los antígenos a través de las células epiteliales. Y pues esto es lo que nos muestra, pues, qué es lo que le da a los lactantes y a los recién nacidos la predisposición a que sus barreras pues, fisiológicas no funcionen de manera correcta. Los alérgenos alimentarios comparten características comunes que los hacen alergénicos y desde el punto de vista funcional, basándose en la capacidad de inducir sensibilización alérgica en el tracto gastrointestinal, las proteínas alimentarias se pueden clasificar como alérgenos alimentarios de clase 1 o tradicionales o de clase 2. Los principales alérgenos alimentarios que se han identificado en la alergia de clase 1 son glucoproteínas hidrosolubles que contienen masas moleculares de entre 10 a 70 kilodaltons y son más estables al tratamiento con calor, y ácidos y proteasas. Para los alérgenos alimentarios de clase 2 no, no tienen propiedades fisicoquímicas evidentes comunes a los alérgenos alimentarios. Sin embargo, se ha visto que estos se convierten en alergénicas debido a la sensibilización a alérgenos inhalados. Permítame un momento. Si se fijan ustedes, ahí tiene que ver mucho el calor, ¿eh? El calor que va a desnaturalizar las proteínas para tratar de que se presente otro tipo de antígeno, que es el que está causando la reacción inmunológica, pues se presente otro tipo de epítope a las células presentadoras de antígeno y no se vaya a hacer la reacción inmunológica para la producción de IgE. Entonces, al desnaturalizarse las proteínas, se convierten en menos antigénicas y eso es esa es la clave para el tratamiento, si ustedes se van a dar cuenta, para el tratamiento de alergia a la leche. Sí, cómo mejoran un chorro los pacientes, los lactantes, los bebés, al darles el tratamiento de, de la leche desnaturalizada. Sí, lo que hacen es desnaturalizar todas las proteínas, guanina, citosina, todas esas desnaturalizarlas y mandarle puros aminoácidos, pero componentes de la leche, ¿no? Dejando los aminoácidos esenciales para que no exista un trastorno en el crecimiento y desarrollo de nuestro paciente. Aparte de que no están unidos, no van unidos, sino que los desmembran todos por el calor. Entonces, eso hace más factible para la absorción a nivel del intestino y que no venga ninguna presentación de células presentadoras de antígeno para que se formen células plasmáticas formadoras de células B y luego se convierten en células plasmáticas formadoras de IG específica contra la leche. Y aparte no hay ninguna reactividad cruzada, se hace que no existe ninguna reactividad cruzada, bien hecho dado el tratamiento con este tipo de leches. Ustedes se van a dar cuenta y eso ustedes la van a empezar a recetar, que es cuando ustedes estén ya en su práctica, dar el tipo de leche que necesitan. Si ustedes hacen el tratamiento correcto, no le tengan miedo. Ustedes haciendo el tratamiento correcto, IgE específica, precipitinas y todo lo que vamos a revisar, que estamos revisando aquí y que vamos a revisar, hacen ustedes bien el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Claro que hay comorbilidades en los niños que puede ser rinitis alérgica, asma, y aparte las manifestaciones clínicas casi siempre son aparte de gastrointestinales. En los alérgicos a la leche es como si tuvieran dermatitis atópica, lesiones en la piel, en los lugares de extensión, de flexión y extensión de nuestra piel. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar siempre nosotros, ¿no? Las manifestaciones clínicas y qué exámenes vamos a utilizar para hacer nuestro diagnóstico preciso y el tratamiento. Y ustedes se dan cuenta cómo responde bien al tratamiento. El paciente empieza a mejorar y empieza a tolerar bien la leche, no le da vómitos, diarrea, manifestaciones a nivel de piel, o asma, o rinitis, que es cuando eso les pasa a los pacientes que son alérgicos a la leche. Seguimos.
Ok. Y los aditivos y colorantes alimentarios que son derivados de fuentes naturales que contienen proteínas pueden inducir también reacciones alérgicas. Entre los aditivos se incluyen también colorantes derivados de la cúrcuma, pimentón y semillas. Se mencionaba el achiote y también algunos insectos. Y no es probable que los aditivos, perdón, químicos provoquen alergia alimentaria mediada por IgE, pero algunos pueden tener efectos farmacológicos que causen reacciones adversas, como síntomas similares alérgicos, o pueden desencadenar también respuestas inmunitarias. O sea, prácticamente, exactamente, eso que estás diciendo, prácticamente las manifestaciones clínicas son iguales. Lo único es que no se forma IgE específica para los sulfitos, Ujú. para algún tipo de colorantes y preservadores de los alimentos, como son los betabisulfitos, los sulfitos y algunos colorantes, como el amarillo 5. Entonces, esos que le dan y saborizantes también, que le dan sabor a los alimentos, que se están utilizando mucho en las comidas rápidas, que estamos utilizando a diario, todos los que empezamos a trabajar, que no nos da tiempo de ir a comer a la casa y que pues casi siempre nuestra familia, la mayoría, fíjense, con un simple, hay gente que se pone, acabo de ver un paciente que la semana pasada que con el puré de tomate se pone mal por el colorante y por la gran cantidad de conservadores y preservadores que trae el puré de tomate. Entonces, ¿cómo logré eso? Con la historia clínica y aparte con la prueba cutánea al colorante rojo. Salió positivo y ya le pregunté a la señora, usted no ha notado, era una señora joven, usted no ha notado que con algún tipo de alimentos, ya cuando está la prueba ya va más encaminada a la historia clínica, porque muchas veces le preguntas así sin intención, algún alimento que usted note, que, y como no a todo mundo no le ponen todos los días el puré de tomate, entonces es difícil. Pero ya cuando sale positiva y que tú te das cuenta de que ese tipo de colorantes va en determinados alimentos que estamos utilizando, no a diario, sino a veces a una vez a la semana o 2 veces a la semana, nos damos cuenta, ya va más encaminado a preguntarle a nuestro paciente, ¿usted siente que con algunos colorantes de color rojo, Fanta roja, algunos chetos de donde vienen los de color rojo, los chetos y todas las frituras y la comida chatarra que trae una gran cantidad de colorantes de color rojo que se utilizan como picantes, pero en realidad es un colorante que le dan, no crean que le ponen le pondrán chile, sí, pero no, le ponen una gran cantidad de conservantes y preservadores, pues si no, no es negocio, le sale más barato eso. Entonces, eso hace ya al preguntarle a la paciente, ya le comencé a preguntar todo lo que contenía el colorante y sí, salió positivo. Entonces ya dice, sí, doctor, efectivamente, ya ellos comienzan a hacer una retrovisión de todos los datos que yo le estoy procesando, diciendo, y ya salió positivo. No, efectivamente, doctor, ya me he fijado, todo lo que me está diciendo, sí. Y eso es, pues, de que ustedes vean en los colorantes y los aditivos, híjole, ocasiona muchos problemas y cada vez ocasionan más porque cada vez le ponen más para que no se echen a perder. Le ponen una sal para que no proliferen tantas bacterias, virus o parásitos. Sí le ayuda, ¿eh? Pero llega un momento de que de todas maneras se contaminan, pongan lo que le pongan, pero cuando menos tienen alguna contención. Entonces, para eso se utilizan. Ujú. Y Seguimos. los sulfitos que se añaden como conservantes en algunas personas sensibles también pueden llegar a inducir asma. Sí, exactamente, y le andan buscando. Entonces, por eso yo les digo que el asma sí se cura. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, si nosotros bien detallada, es como si fueran Sherlock Holmes, no es rápido esa historia. Se tardan hasta 1 hora haciendo una historia clínica alergológica. En la práctica que hacíamos era que ustedes me iban siguiendo, yo les pasaba una hoja en la práctica y me iban siguiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Cómo preguntar, y ustedes se fijaban cómo preguntaba yo, iban llenando una hoja, y nos tardábamos hasta 45 minutos con cada paciente de primera vez. Y ahí ustedes iban agarrando colmillo, iban fijándose bien cómo hacía yo la historia clínica.
y paciente que llegaba y con unas 2, 3 veces que hicieran ustedes la historia clínica, con eso tenían, porque ya se fijaban cuáles son los elementos más importantes en la historia clínica alergológica, que se distinguen en la historia clínica de medicina interna. Entonces ustedes, como ya saben lo de la historia clínica de medicina interna, pues ya nomás le agregan la historia clínica alergológica. Es más fácil, es muy parecida. Nomás que aquí la historia clínica alergológica va encaminada mucho al medio ambiente, dónde viven, no nomás cómo es, si es de madera el piso y todo, no, no, bien encaminado, no nomás preguntar y bien encaminado, cortinas, paredes, techo, de qué color está pintado, si es de yeso, todo eso, más específico, ustedes se van a dar cuenta, más específico y además, si se relaciona al estar en contacto, si se relaciona con las manifestaciones clínicas que tiene nuestro paciente. Alimentos es igual, preguntarles, ¿qué desayuna? ¿Qué desayuna? Que apúntelo, tiene que apuntar durante una semana. Bueno, eso viene en el tratamiento, pero ahí les adelanto un poco. Preguntarle al paciente qué desayuna usted y que vaya apuntando en una libretita, desayuno, comida y cena. Todo, todo. Si le pone catsup, que le ponga catsup, porque la mayoría ni tiene tomate y nomás tiene puro colorante. Chequen y verán que no les estoy diciendo más que la verdad. Creo que hay de todas las marcas que venden catsup, chequen ustedes en la revista del consumidor, porque hasta eso tengo que hacer yo. Vienen ahí todas las marcas y la mayoría no le ponen puré de tomate, son puros colorantes y muy poco tomate. Entonces, en realidad lo que estamos ingiriendo cuando vamos a los hot dogs es una gran cantidad de conservantes y preservadores de los alimentos, de nos estamos intoxicando con tanto mugrero que no sé qué nos vaya para eso. Es lo menos, es lo de las alergias. Imagínense qué es lo que hace este tipo con las células que pueden transformarse en células malignas en el estómago, y de tanto mugrero de que tomamos y que nos gustan mucho los hot dogs y le dejamos caer todo el catsup, que en realidad no es tomate, ¿eh? Y chéquenlo y verán que es puro conservante y preservador y muy poca cantidad, de ahí le ponen otras cosas para que se vea así, pero no es puré de tomate en realidad. Creo que una marca de como 10, es una o dos son las únicas que le ponen un poquito más de tomate. Entonces Doctor, no, ya se va a acabar la sesión. sí, bueno, miren, yo voy a estar en un congreso de Calcó, vamos muy adelantados, además que les decía que voy a tener un congreso, creo que mañana empieza y es, es, eh, es toda la semana. De todas maneras, yo les voy a decir, lo más seguro es que no tengamos clase. De todas maneras, vamos muy adelantados, no se mortifiquen. Vamos más adelantados que el otro grupo, que el uno, que vamos bien. Entonces, yo le voy a avisar a la jefa de grupo de si vamos a tener clase o no, porque como no hemos tenido nosotros congresos, entonces sí necesitamos, y como está cambiando mucho, y yo les decía que en el asma ya se cambiaron algunos criterios que se los quiero comentar. A ver si la próxima clase, antes de que avancemos más, como acabamos de ver asma en las clases pasadas, quiero, para que no se les vaya a olvidar y recalcar cuáles son los cambios que ha habido. Fíjense, uno de los cambios que ha habido es que para hacer el diagnóstico, ya lo que dicen las guías de Gina y que están recalcando mucho, que luego les quiero comentar, son los marcadores así de la inflamación. Y entre los marcadores de la inflamación está el óxido nítrico. Gina ya lo pone en las guías del 2020, en el 2020, para que hagamos el diagnóstico con eso. Pero fíjense, pónganse a pensar ustedes.
Eso también hay que discutirlo y verlo. Por eso que quiero que sean muy buenos clínicos, que sepan hacer el diagnóstico de tos, disnea, dificultad respiratoria, sibilancias, todo eso, los datos clínicos, pero ¿qué otros exámenes de laboratorio tenemos que ayudarnos? Radiografías y exámenes de laboratorio como una biometría hemática, ver la eosinofilia, ver marcadores de la inflamación, sedimentación, plaquetas, la glucosa, que siempre a ver si no tiene una comorbilidad, que es diabético, hipertenso, también preguntar. Y cómo se relaciona mucho con las cardiopatías, la disnea. Y nos podemos confundir con el diagnóstico diferencial, con alguna cardiopatía. Entonces, todo esto se los quiero comentar. Hay varias cosas que vimos en un congreso que lo he estado llevando en la tarde, pero este va a ser en la mañana. Esa es la bronca, del que el congreso este de alergia va a ser en toda la mañana y me tengo que conectar a fuerza. Aparte de que es el congreso que siempre me voy cada año. Entonces, sí yo creo que no vamos a tener clase de todas maneras, yo les aviso con el, que al cabo vamos bien, ¿eh? No se mortifiquen, vamos bien, vamos bien, vamos bien y vamos a terminar el programa. Eso es que no les quede duda de que sí vamos a terminar el programa. Entonces yo les aviso y mañana seguimos. Ok, doctor, mañana sí hay clase entonces. Sí, yo creo que sí, si no, yo les digo, si no hay, yo les aviso, porque creo que mi congreso empieza desde las 8 de la mañana y se termina híjole, no, pues es que ahorita me meto al programa y yo les digo en la tarde con la jefa de grupo, ya les digo yo cuál va a ser, ¿no? Si es hasta el miércoles o mañana mismo martes empezamos. Ok, está bien, gracias. Sí. Calco, vamos bien, no se preocupen. Y ahí ya yo les voy a comentar todos los adelantos que hay en hay muchos adelantos. Y sí quiero que estén actualizados ustedes también. Entonces, ahí le seguimos, pues, nos vemos. Gracias, Hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego.